Regresamos a La Nota Dura. Gracias por sus comunicaciones a través de Twitter, ya sabe, @jrisco y con el hashtag La Nota Dura. Me da mucho gusto en este segundo bloque tengamos a Bogart Montiel. Él es autor del libro Innovación Pública, cómo tener la certeza, hay que decirlo, de que por lo menos vamos por un muy buen camino. Y es justamente, estaba leyendo las recomendaciones de Lorenzo Córdoba, de Roberto Martínez Illesca, de Salomón Chertorivsky, de Marilena Reina Ríos. Vaya, estamos incluso en una, y lo decíamos en la plática anterior con mi querido Víctor Isolino Doval, estamos en una época fundamental para poner ciertos temas en este gobierno de transición y en este gobierno que apenas comienza. Bienvenido y muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias, Javier. Bien, buenas noches. Aquí, mira, con mucho gusto de estar aquí saludando a todo tu auditorio. A ver, platícame un poco de esto, de innovación pública. ¿De qué vamos? Mira, este libro versa sobre la necesidad de institucionalizar en las organizaciones públicas el ADN de la innovación. Efectivamente, se habla mucho de innovación, se habla mucho de temas como disrupción, pero hay poco análisis, incluso en la iniciativa privada, respecto a cuáles son las metodologías para poder innovar. Y si es difícil en la iniciativa privada, imagínate en lo tú público en lo público. Sí. Estás hablando de un tema demasiado ignorado por quienes integramos el servicio público, y lo que intenta este libro es justamente ofrecer una metodología, una posible ruta de cómo justamente institucionalizar la innovación en el ADN de las entidades públicas. A ver, pero por ejemplo, ¿responde la dificultad a un tema de estructuras, a un tema de burocracia? ¿O a qué responde? ¿A nadar de muertito ya? ¿A decir, ¿para qué? Si ha funcionado esto bien los últimos 50 años. Pues mira, justamente allí en el capítulo 5 planteo cómo es que en países donde tenemos una cultura de derecho escrito y donde se basa mucho en el principio de legalidad, que reza que los servidores públicos solo podemos hacer aquello que nos está expresamente permitido, pues como que genera la idea de que el Estado está en su forma más acabada, porque si solo puedes hacer lo que está prescrito en leyes, quiere decir que con eso es suficiente. Y entonces lo que se plantea es que no. Lo que dice es qué hacer, y salvo en algunas disposiciones te dice cómo. Y es justamente en el cómo en donde encuentro la posibilidad de establecer la innovación. Digamos, ¿por qué hoy podemos tener ropa, alimentos, transporte o rentar algún inmueble a través de la comodidad de tu teléfono celular o smartphone, pero no puedes tener un trámite o un bien público de la misma manera? Sí. ¿No? Apenas tenemos, hay que ser justos también en el sentido de la cédula profesional, el acta de nacimiento por algunas entidades, o por ejemplo las declaraciones fiscales que ya tienen ahí va, ¿no? El pasaporte también. Pero digamos, creo que la sociedad y los ciudadanos nos merecemos un gobierno que esté más cerca a través de las aplicaciones que hoy permiten que no te tengas que trasladar, que ahorres en temas como movilidad. El dinero que se pierde en que un ciudadano se transporte de su casa hasta una ventanilla pública, en el mejor de los casos, en la primera resuelva su problema, es millonario. ¿Hacia dónde voltear? ¿Qué sociedad, qué país está haciendo justamente este desarrollo? ¿O nos llevan ya 20, 30, 40, 50 años? Pues mira, ya creo que tenemos ciertamente un retraso, das en el clavo. Si volteamos, por ejemplo, a países europeos, siempre está como en el foco Estonia. Sin embargo, es un país con mucho menos habitantes. Podemos voltear hacia Asia, donde vemos a Singapur, a Corea, y donde también empezamos a ver que son espacios limitados. Pero ya algunos estados mayores de la Unión Americana, como puede ser el mismo Boston, ¿no? Puedes ya apreciar tú cómo a través
de los movimientos ciudadanos y de la famosa triple hélice conformada por la academia, el gobierno y la iniciativa privada, se empiezan a hacer esfuerzos para mejorar esto, ¿no? A ver, ¿cuál es tu experiencia en el INE? En el INE, ¿cómo podemos ver justamente esta innovación pública? Pues mira, el INE, tengo que decirlo con todas sus letras, me parece que es una institución innovadora que ha tenido que innovar principalmente ante dos temas. El primero, por necesidad, y ahí lo llevaría al plano de las reformas a las que comúnmente se enfrenta, la del 2014 que le mandata 52 obligaciones adicionales y que este cambio en las letras de pasar de federal a nacional pues le dio una cobertura a lo ancho y largo del país, de forma tal que, queriendo o no, a través de esa reforma ha tenido que implementar un sinnúmero de sistemas, un sinnúmero de aplicaciones para poderse adaptar a ese nuevo reto. Y lo otro es que siempre hay una voluntad de intentar hacer las cosas de manera preventiva antes que correctiva frente a nuevos retos. Te contaría, por ejemplo, ahora el punto de las organizaciones que se quieren constituir en partidos políticos. La ley establece que se necesita dar fe desde el Instituto Nacional Electoral de que las asambleas y el número de miembros que deben manifestar el apoyo a la constitución de un nuevo partido deba estar constatado por el instituto. Si esto tú lo intentas hacer a pie, digamos, a mano e ir llenando todas las constancias, se vuelve un tema del que no saldrías adelante, como el tema de los apoyos ciudadanos a los candidatos independientes, por ejemplo. Entonces, hay siempre esas dos vertientes de estar innovando. A ver, entonces lo que tenemos aquí es una guía, se puede llamar así, es una aproximación a justamente pasar este tema de la innovación, esto de la vanguardia en los procesos, en nuevas estructuras. O sea, lo que tiene aquí planteado innovación pública son la manera en la que podemos irnos acercando a esto. Efectivamente. Es una guía práctica. Efectivamente. Hay dos metodologías que se ofrecen ahí. Una se llama la brújula de la innovación gubernamental, que a través de 8 dimensiones plantea todo un análisis, ya sea que se trate de la construcción de una nueva área pública o de la innovación de una existente, que es lo más típico. Y la segunda se llama los 8 bloques de la innovación, que ya versan sobre contar con una plataforma tecnológica a través de la cual tengas la visión de la entidad a innovar de una forma abierta, es decir, que recibas ideas tanto de quienes conforman las instituciones, pero también de la iniciativa privada y principalmente de tus usuarios, para que juntos en la comunión de estas ideas se pueda generar justamente una mejor institución con un mejor servicio a la ciudadanía. ¿En qué lector estás pensando? Mira, pienso que este libro está destinado tanto a servidores públicos como a académicos, pero también a los ciudadanos. ¿Por qué? Justamente en este sentido que te decía, si los ciudadanos no participamos en la generación del Estado que deseamos en el futuro, si no exigimos esto, si no exigimos, por ejemplo, lo que va a pasar es que el Estado se va a seguir haciendo obsoleto, de manera tal que vamos a estar viviendo lo que serían dos realidades, si me permites la expresión. ¿Cómo vivimos frente a los actos de comercio o de la vida común y cómo vivimos frente al gobierno, ¿no? O sea, es una guía también de exigencia para el ciudadano, exacto. O sea, vaya, sí, es un llamado justamente a que colaboremos todos en la construcción de un mejor gobierno. A ver, yo veo cierta intención por parte del gobierno que llega en la Ciudad de México de hacer las cosas distintas, específicamente en innovación pública. Tuvimos la oportunidad de hablar aquí hace varias semanas con el propio José Merino, el cual se encargará justamente de un área también muy innovadora de lo que hablábamos, de poder convertir no solo, bueno, una parte es por supuesto la digitalización del gobierno local, pero también el alcance de tecnologías para todos los sectores.
Y me parece que hay cierta intención, y cosa que aplaudo sinceramente, pero no veo un plan federal, no veo un plan nacional, por ejemplo, de innovación pública. No sé si tú tengas el mismo diagnóstico o ves alguna cierta intención por parte del gobierno federal. Mira, justamente la semana pasada se celebró en el auditorio del Instituto Nacional Electoral el segundo foro de la Agenda Digital. Este es un esfuerzo convocado desde las áreas de tecnología que pretende consolidar un documento que se acerque justamente al gobierno federal, señalando los puntos en los que debería dedicarse alguna atención respecto a una agenda que logre esa misma intención que sí se refleja ya, como bien decías, en la Ciudad de México. Allí, por ejemplo, la senadora Beatriz Paredes, que ahora estará presidiendo la comisión, manifestó el total apoyo hacia estas circunstancias. De modo que habrá que estar muy atentos, y me parece que a través de ejercicios como el que citaba este foro, podemos los ciudadanos acercar alguna contribución para justamente lograr que el gobierno, repito, se acerque a la ciudadanía. ¿Es muy costoso? ¿Es costoso hacerlo? Mira, ¿Tiene gran presupuesto? La innovación, quien te diga que es barata te mentiría, pero es mucho más caro no hacerla. Te pongo un ejemplo. La política de paperless o de no uso de papel. Solamente en un trámite que hicimos en la oficina que yo dirijo, es un oficio que se manda todos los meses a 366 puntos a lo largo y ancho del país. El envío de ese documento, una vez que se le implementó la firma electrónica, redujo 4 millones de pesos al año. Entonces, imagínate eso multiplicado por todos los oficios y trámites que se hacen diariamente. De manera tal que, aunque pudiera ser costoso en su implementación, los efectos futuros son mucho mejores. Pero pues es parte de lo que, vaya, a mí me parece sumamente interesante el tema. Hay que decirlo justamente que él es director ejecutivo de administración del Instituto Nacional Electoral. Y para cerrar, sí te pediría, Bogart, una reflexión de esta época de transición. ¿Qué te ha parecido lo que nos ha mostrado este gobierno que todavía no llega? Hay que decirlo, llega hasta la siguiente semana. Ciertas posturas con órganos descentralizados, ciertas posturas directamente con el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué decir de este gobierno que va llegando? Pues mira, que yo estoy muy interesado, y como un estudioso de la innovación pública, me parece que tenemos que estar muy atentos a ver cómo materializarán los anuncios que hasta hoy se han hecho. Hablas de la descentralización, y en ese sentido, imagínate que una empresa o una persona física, ¿por qué no?, quiera hacer un trámite ante distintas secretarías en un mismo día y tenga que trasladarse de lo mismo de Puebla a Yucatán y tal. La verdad es que esto se pensaría imposible si no pensamos en términos de innovación, pero a través de hacer contactos remotos esto tendría alguna posibilidad, de manera tal que la reflexión es estar alertas, estar muy conscientes de que me parece que este gobierno plantea ciertamente el anhelado hacer más con menos, pero hay que ver cómo se puede lograr, y en ello me parece que las tecnologías de la información y la comunicación tendrán una carga muy importante. Bueno, pues él es Bogart Montiel, Innovación Pública, cómo tener la certeza de hacer bien las cosas y además innovar en el sector público, una lectura absolutamente necesaria en estos tiempos de transición. Te agradezco haber estado esta noche por acá. Muchas gracias, Javier. Buenas noches, un placer. Buenas noches a todos. Un placer y saludos para todos ahí en el INE. Gracias. Suerte, que el nuevo gobierno no te pares todavía, no nos dejes así, Bogart. ¿Por qué no? es que la inexperiencia. Gracias por estar por acá. Vamos a ir a una pausa, ahora sí, y regresamos. Vamos a hablar de literatura. Zona Azul, Dorelia Barahona se llama. Es un libro que, híjole, ahorita vamos a leer la historia, algo de lo que nos ha contado Juan Villoro de este libro, lo cual de verdad suena que deben de comprarla ya para hacer película, para hacer alguna serie, porque suena espectacular. Vamos a una pausa y regresamos. Ahora sí, gracias, Bogart, por estar por acá. Gracias.